Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bueno, llegó por fin la última clase, así que ya no me van a tener que escuchar la perorata de todos los lunes, los jueves, ya figurita repetida acá en esta pantalla. Bueno, hoy es la última clase y yo lo que quiero un poquito es tratar de terminar algunos conceptos que hemos comenzado en la clase anterior. Luego les quiero mencionar un par de cositas respecto de los trabajos que ustedes presentaron y que yo creo que aparecen ya corregidos y con su respectiva nota en el aula virtual. Bien. Sí, aparecen. Sí, aparecen. Bien, perfecto. Hay un par de que no aparecen, pero bueno, después cuando comentamos los trabajos les comento. Nosotros en la clase anterior habíamos abordado el tema de desaparición forzada de personas, y yo les decía que lo que más me interesaba es que ustedes pudieran conocer el concepto que obviamente está expuesto en la Convención Internacional contra la desaparición forzada de personas, que se dicta como consecuencia de la declaración anterior, ¿sí? Que lleva el mismo título, obviamente, y que esta convención hace que la misma se convierta en un tratado internacional con fuerza obligatoria para los estados que la suscriben. Les comentaba también que esta convención contra la desaparición forzada de personas prevé un órgano de contralor, que es el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, y también les hacía mención que en forma paralela funciona en el marco de Naciones Unidas un grupo de trabajo, ¿sí? Grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas, donde pueden recurrir los individuos independientemente de que recurran a algún otro organismo, ¿sí? A requerir, digamos, la aparición de la persona desaparecida. Este grupo de trabajo, que tiene como principal función esta tarea humanitaria de ser digamos, el puente relacional entre los estados y las familias de las personas desaparecidas, no ejerce una función jurisdiccional, ¿sí? No va a sancionar, simplemente va a colaborar y va a tratar de que sus funciones no se superpongan con las que realiza el comité a efectos de llegar a un buen fin, que por supuesto es poder lograr la ubicación de la persona desaparecida con vida, ¿sí? Una vez que digamos, se disipa esta cuestión, el grupo de trabajo ya pasa a archivar las actuaciones, ¿sí? Es decir, si se sabe a ciencia cierta que la persona aparece con vida o si obviamente la persona no aparece con vida. Yo les voy a dejar acá, a ver acá en el chat, una página que si a alguien le interesa puede ingresar a la misma para ver algún tipo de comentarios respecto de las funciones y la actuación que yo les acabo de mencionar. Es www.ohchr.org. Bien. OHCHO. Bien, perfecto. Entonces, al que le interesa por ahí, si quieren ver algún tipo de comentario, sobre todo hay comentarios respecto de las definiciones o los conceptos que abarcan determinados artículos de la Convención. Este grupo de trabajo, les decía que lo que hace anualmente es informar a los estados respecto de la situación imperante en materia de desaparición para ellos, si es que, digamos, tiene por supuesto, alguna denuncia de esta naturaleza hecha para que tengan que informarle. ¿Dónde llegamos la clase anterior? Estuvimos viendo cuáles son los recaudos fundamentales que requiere el grupo de trabajo para poder tomar intervención o, digamos, para que quienes presenten su denuncia al mismo, la misma pueda ser tenida en cuenta o pueda ser tratada. Nos dio las 5 tareas que tenía. ¿Cómo? Y después que nos había dado las 5 tareas que tenía que realizar. Bien. No después hablamos de la composición, sí, la composición del grupo de trabajo, que es renovado de manera periódica, sí, que tiene una forma de contralor y que tiene como principal objetivo ayudar a los familiares de las personas desaparecidas. Bien. Hasta ahí llegamos.
Bien, perfecto. Si nosotros tuviéramos que realizar como familiar una denuncia ante el grupo de trabajo, también se pueden aceptar por ahí denuncias de familiares o de personas, de amigos íntimos, ¿sí? Digamos, del círculo íntimo, pero siempre tiene que contar con el aval directo y fehaciente de parte de la familia para que el grupo de trabajo pueda intervenir. Hay determinados recaudos mínimos que exige en cuanto a qué datos tenemos que brindar para que puedan tomar intervención. Y lo que la denuncia tiene que contener es mínimamente, por supuesto, nombre completo de la persona desaparecida, todos los datos relativos a su filiación, edad, sexo, nacionalidad, profesión, si es que contamos con estos datos. Habitualmente, si es una persona del círculo íntimo, un familiar, por supuesto que estos datos los conoce. El segundo requisito que pide el grupo de trabajo es la fecha de desaparición. O bien cuando fue visto por última vez. Si estamos hablando de una desaparición que se dio en algún tipo de centro de detención, lo que más probablemente nos exija es una fecha aproximada, porque ahí existe más posibilidad de rastreo o para poder comenzar una investigación desde ese lugar. En tercer término, tienen que saber cuál es el lugar de detención o de secuestro en que fue vista, la última vez que fue vista la persona desaparecida, el lugar, ¿sí? En la mayor cantidad de detalles posibles. También deberíamos informar las partes que presuntamente han llevado a cabo la detención o el secuestro, o cualquier otra forma, ¿no? Por supuesto que estos datos a veces no son conocidos con detalle, pero sí tenemos que informarlos con la mayor minuciosidad posible. También se debe informar cuáles son las medidas adoptadas para determinar el destino o el paradero de la persona desaparecida, o bien cuáles han sido los esfuerzos que hemos hecho para poder digamos, obtener algún resultado y los mismos se hayan visto frustrados. En definitiva, ¿qué fue lo que se hizo hasta el momento y hasta dónde llegamos que no fue posible avanzar en cuanto a la averiguación del paradero de la persona desaparecida? El último requisito que pide es que los casos que se sometan tienen que, por supuesto, proceder de una fuente fiable. Esto es, que quien está denunciando y quien está aportando todos estos datos necesarios sea la familia de la víctima, o la familia tiene que haber dado el consentimiento expreso, esto que les hice mención. No es necesario haber agotado los recursos internos. Fíjense que cuando nosotros siempre tenemos que recurrir a un organismo internacional, este es un requisito fundamental, si no, no tiene admisibilidad alguna ningún tipo de presentación que hagamos. No tiene que ser en este caso porque no tiene la misma función, sino que simplemente es una función humanitaria de puente de comunicación y de colaboración para poder lograr la ubicación de la persona desaparecida. Por lo tanto, puede presentarse una denuncia ante el grupo de trabajo y también se puede hacer ante cualquier organismo internacional de naturaleza judicial o cuasi judicial, como por ejemplo ante el Comité de Derechos Humanos o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Lo que hace el grupo de trabajo en forma anual, creo que esto lo comentamos, es informar a los estados. Pero ¿saben qué? Cuando se da una denuncia de este tipo, si se hace dentro de los 3 meses que se registró la desaparición, lo que hace el grupo de trabajo es comunicar de manera inmediata al Estado. Esto es lo que se llama la acción urgente. Porque habitualmente los temas de desaparición forzada de personas por ahí llegan al grupo de trabajo, pero cuando han hecho todo un recorrido previo, donde no ha habido respuesta, o donde no se ha podido avanzar, y transcurre un tiempo, porque estas cuestiones obviamente requieren de mucho tiempo de investigación y de mucha búsqueda de datos. Entonces, cuando ha transcurrido un determinado tiempo, no es que no podamos recurrir al grupo de trabajo para que colabore en la búsqueda, sino que va por otro canal, ¿sí? En ese caso, que haya transcurrido más de 3 meses, lo que hace es comunicarlo, la existencia de esta denuncia, al Estado al que pertenece la persona desaparecida, pero lo hace a través del representante de Naciones Unidas, ¿sí? Del representante del Estado en Naciones Unidas.
Cuando la comunicación se hace así de una manera rápida y dentro de los 3 meses anteriores, lo que hace el grupo de trabajo es, utiliza lo que se denomina acción urgente. Entonces, ¿qué hace? Comunica al Estado esta situación, pero lo hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Entonces, es una vía más directa, más rápida, digamos que no es tan protocolar, o bien es protocolar, pero por una vía un poco, digamos que se sale de los carriles habituales. Los casos aclarados por respuesta del gobierno para el grupo de trabajo son resueltos, por llamarlos de alguna forma, pero esto no va a significar que no haya responsabilidad del Estado, ¿sí? Después se seguirá por los caminos habituales, la búsqueda de una reparación por la responsabilidad que tenga el Estado en una desaparición forzada. Mantiene los casos hasta que entonces se ubica el paradero de la persona desaparecida y luego los archivas. El grupo de trabajo ha examinado alrededor de 50.000 casos individuales desde su existencia, correspondientes casi a 80 países. Esto es para que ustedes tengan idea de que este flagelo que nosotros creíamos o muchas veces consideramos que forma parte de una historia ya sepultada, ¿sí?, en nuestro país o en muchos otros, no es tan así. 50.000 casos individuales, de los cuales obviamente se ha aclarado un número bastante pobre, les diría, pero es un 20% de los casos que han logrado aclararse en cuanto a la actuación del grupo de trabajo. Otra función importante que tiene este grupo de trabajo es la protección a las familias, la protección a los testigos, la protección a los abogados, para, digamos, es muy habitual que pueda llegar a sufrirse algún tipo de intimidación, de persecución, de amenaza, cuando se hacen este tipo de denuncias, y entonces, bueno, lo que trata el grupo de trabajo es de proteger a todas las personas que están involucradas, ¿no?, en la búsqueda, obviamente, de una persona desaparecida, porque digamos, es necesaria esta protección a efectos de poder avanzar en la misma, si no, obviamente no tendría mucho sentido su actuación tampoco. Habitualmente cuando se da este tipo de intimidación o de amenaza, lo que hace las personas, ya sea los familiares, los abogados, los testigos, hacen la denuncia ante el grupo de trabajo y se encarga de comunicar esta situación a el Estado, a través del Ministerio, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a efectos que el Estado arbitre los medios pertinentes para la protección de las personas que están haciendo la denuncia. Tanto el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas como el grupo de trabajo tienen tareas complementarias, les decía. Tienen que tratar de cooperar, obviamente, entre ambos para aprovechar el máximo, para que sean realmente eficaces, evitar la duplicación de los esfuerzos, no hacer los dos lo mismo, sino tratar de complementarse en lo que haga cada uno para llegar a un buen puerto. Y fundamentalmente el comité, lo dice la misma convención, lo que tiene que hacer es cooperar con los organismos creados en virtud de los instrumentos internacionales y obviamente con los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Han generalmente coexistido este tipo de procedimientos junto con los órganos creados por los tratados. Y van a ver ustedes que cuentan con, en forma simultánea, están los relatores especiales, por ejemplo, el Comité contra la Tortura, ¿sí?, o el Relator Especial de la Tortura, o el Relator Especial de las Formas Contemporáneas de Esclavitud o de Racismo, junto con el comité que crea el tratado que se dedica a esa cuestión, ¿sí? Solo tiene competencia el comité, es por esto también que, digamos, la función del grupo de trabajo sería complementaria, porque para que llegar hasta el grupo de trabajo no necesitamos, digamos, haber aceptado ningún tipo de jurisdicción ni de competencia, ¿sí? Cualquier individuo puede llegar hasta el grupo de trabajo a hacer este tipo de denuncia, pero para que actúe el comité, la competencia tiene que estar dada porque el Estado tiene que haberla aceptado, ¿sí?, a través de, digamos, de la suscripción del tratado. No es posible que actúe el comité si el Estado no ha aceptado la competencia del comité y dicho Estado no ha suscrito el tratado internacional. ¿Se entiende?
Es importante, bueno, les digo otro dato que también me parece por ahí relevante para quienes les interesa. Ustedes se preguntarán a esta altura cuándo nosotros vamos a actuar en una situación semejante. Y yo les digo que para ser abogados necesitamos saber dónde debemos recurrir ante cualquier situación de esta naturaleza y de tantas otras. Al menos tener la idea, porque cuando debemos actuar, ¿sí?, desde el lugar donde nos encontremos, obviamente tenemos que tener mínimamente, conceptualmente saber dónde estamos parados para saber por qué lado rumbear. Si no tenemos conocimiento de esto, probablemente no lo podamos hacer. Esto del desconocimiento que yo les decía en la primera clase, respecto de una de las principales causas de violación de los derechos humanos. Miren, acá tienen un correo electrónico que yo les voy a dejar, es wheid@ohchr.org, que también lo pueden tener en cuenta para cualquier situación que ojalá nunca, no ni siquiera sean protagonistas, que ni siquiera tengan que defender, porque eso hace que por ahí no se continúen dando. Bien. Doctora, una consulta. Sí. ¿Quién, no sé si la formulación está bien, quién corrobora que los datos fehacientes brindados sean fehacientes? O sea, ¿cómo haces para chequear la veracidad, digamos? Sí. Porque, por ejemplo, no sé, hay un montón de casos de personas desaparecidas que dicen, ok, solo comunicarse si los datos estás muy seguro. Para una persona puede ser muy seguro, pero para la persona que está recibiendo esa información, y aparte también para no gastar recursos, que obviamente son... por eso son, digamos, tan sigilosos en cuanto a la exigencia de los recaudos mínimos. Vieron el detalle que yo les dije de todo lo que tenían que informar para que pudieran tomar actuación. Obviamente, si están pidiendo, sobre todo los datos de identidad, el tema del lugar de desaparición, y también te piden qué se ha hecho, ellos van a contar con un mínimo soporte, ¿no?, para dónde encarar la investigación, y no es que empiezan desde cero. No es que empiezan No, por eso mismo hay casos que, por eso no digo que se han cansado de buscar a gente, y por eso mismo piden que sean veraces los datos brindados, pero bueno, hoy en día, vamos a decir la verdad que en 24 horas podés aparecer en cualquier lado, por ende, lo que hoy está acá, en 2 horas puede estar en la otra punta. No, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, primero, ellos chequean, fundamentalmente lo más importante es que requieren que sea la familia directa la que da el dato, con lo cual esa familia en general cuenta con una información muy fehaciente, ¿sí? Es muy raro que esté absolutamente desconectada de la persona desaparecida. Pero por otro lado, en cuanto a la rapidez de la movilidad que puede darse, ustedes no olviden que es un delito de ejecución continua y obviamente se tratarán de cercar y arbitrar todos los medios para poner un tipo de cerco en el ámbito donde se está tratando de buscar a la persona desaparecida para que no siga, digamos, trasladándola de lugar en lugar. Pero además de eso, ustedes piensen que hoy por hoy, en general, este tema de la cuestión de desaparición forzada de personas se da muy de la mano con cuando hay privaciones de libertad, ¿sí? Digamos, no es como en la época de la dictadura militar, donde se desaparecía la persona desde su casa, ¿sí? Sino que acá habitualmente, salvo en algunos lugares, por supuesto, donde hay toda una conflictiva interna, en Centroamérica hay muchísimas situaciones de esta naturaleza, por ahí de la guerrilla y demás, que son alcanzadas de la misma manera. Pero generalmente se da en lugares de detención, entonces por ahí el ámbito está bastante más restringido, ¿sí? Es toda una cuestión de investigación, no hay ninguna una consulta. certeza. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo no? Yo no me acuerdo con quién estaba hablando, a ver si terminaste. Debe transcurrir la toma de conocimiento. Sí, perfecto, muchas gracias. Bien.
Sí, perdóname, ¿quién me quería Yo estoy preguntar acá. algo? Ok. Quería... Sí, yo acá, Mariano. Sí, No sé si yo sí. estoy confundido o interpreté mal. A Habíamos ver. dicho la otra vez que cuando el Estado, ¿es así? Ay, vos sabés que se te entrecortó, Mariano. Que habíamos visto la otra vez que cuando hay una desaparición forzosa de personas, interviene el Estado, ¿sí? Siempre, siempre. O Entonces, agentes del Estado o personas con la quiesencia del Estado. entonces, si el Estado es el que interviene, ¿por qué el comité o el grupo le avisa al Estado que hay personas que están buscando a la persona? ¿No sería como avisarle, che, mirá, te estamos buscando porque sabemos que hiciste desaparecer a otra persona? ¿No No, es pero medio contradictorio? no, no es contradictorio, porque en realidad lo que hace el comité es poner en alerta, de alguna manera, que ese Estado está infringiendo un convenio internacional, una convención internacional, y que de alguna manera ellos están al tanto de ello, ¿sí? Por el contrario, creo que esto debería alertar al Estado que está actuando, digamos que ya están en conocimiento quienes deben estarlo, y la comunidad internacional toda respecto de su mala actuación en una determinada cuestión. Es el Estado, pero bueno, llamamos al Estado a grupos, por supuesto, no siempre es el Estado, todos los integrantes del Estado, o todas, ¿no? Siempre es con la participación estatal, desde algún lugar, no íntegramente la participación de todo el Estado. Entonces es una forma también de llamar la atención a ese Estado y ponerlo en conocimiento de que ya estamos al tanto de lo que está ocurriendo en el Estado respecto de tal o cual persona, ¿sí? Y es un llamado de atención, digamos que no es pasado por alto por los Estados, no debe ser pasado por alto. Hoy en día la globalización hace que la comunidad, de que todos los Estados realmente presten mucha atención y les importe lo que dice la comunidad internacional respecto de su actuación dentro, en el mismo nivel. ¿Sí? Tendrán que, si lo ponen en conocimiento, lo ponen en conocimiento de otros poderes, ¿sí? Generalmente, o digamos, es bastante difícil que esté en connivencia absolutamente todo un poder o todo un Estado, ¿sí? Ni siquiera en la época de la dictadura militar eso ocurría, porque, digamos, sí ocurrió durante un tiempo determinado, pero siempre había un lugar, un resquicio donde pudiese ser posible denunciar, ¿no? El Poder Judicial, si no eran todos los miembros, a algún miembro del Poder Judicial. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Y bueno, desaparición forzosa también fue la de Julio López. Exacto, exacto. Fue la de Julio López y fue un llamado de atención por parte del Comité sobre Desaparición Forzada de Personas para la República Argentina, porque todavía no se sabe el paradero. Claro. Fue un llamado de atención. Me preguntan, ¿cuánto tiempo debe transcurrir desde la toma de conocimiento de la desaparición para poder hacer la denuncia? En realidad no se requiere de un tiempo, yo les hacía mención a los 3 meses, que si se hace dentro de los 3 meses, el grupo de trabajo va a actuar de una manera inmediata a través de esta acción rápida o esta acción urgente que utiliza. Habitualmente se espera, digamos, en el ámbito interno tienen que transcurrir unas 48, 72 horas para poder poner en movimiento toda la búsqueda, ya se trata de una desaparición forzada de personas o de una averiguación de paradero común, ¿sí? Generalmente los poderes lo que requieren es esperar a ver cómo se plantea la situación, no es de manera inmediata, pasan un par de días. Profesora. Sí. Entonces, el caso de López sería un caso de desaparición forzada, de ejecución continua. Sí, exactamente. Ajá, bien. ¿En qué ley está lo del comité? No hay una ley, es la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, crea como órgano de contralor de ese tratado al Comité sobre Desaparición Forzada de Personas. Lo que estamos hablando hasta recién es del grupo de trabajo que actúa de manera complementaria junto al comité, y eso es en el marco de Naciones Unidas, ¿sí? A través de la Comisión y hoy el Consejo de Derechos Humanos, que es quien
crea, les da las atribuciones y las facultades para hacer todas estas cosas que yo les comenté. De la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, lo que más me interesa es que ustedes puedan definir el delito, ¿sí? Y que puedan hablar de las notas características de la Convención, que les mencionamos la clase anterior, en lo que tiene que ver con extradición, en lo que tiene que ver no aplicación de estado de excepcionalidad alguno, lo que tiene que ver con el concepto de víctima, lo que tiene que ver con la vulneración mayor aún cuando hablamos de víctima de grupos minoritarios como es la mujer o los niños, y el tema del comité en cuanto a sus rasgos más distintivos, más salientes, no elección de los miembros, cómo se renuevan, todo eso no es algo que se vaya a preguntar. Pero sí también el tema de la extradición, que es como una nota característica en los tratados internacionales que nosotros estamos mencionando, porque digamos, siempre se intenta a nivel internacional que para que no se den estos delitos y se proteja a los individuos de los distintos estados de los mismos, no se acepten extradiciones cuando se sabe que el país de destino va digamos, a caer en la tipificación de alguno de estos delitos. Si nosotros hablamos de tortura, que ya vamos a ver, la Convención lo dice en forma expresa, si se pide la extradición, por ejemplo, de parte de algún país, llámesele, ustedes sabrán cuál, por ahí, en Latinoamérica, puede llegar a estar vulnerando seriamente o puede estar violando seriamente derechos humanos, probablemente si tenemos ese antecedente y se pide la extradición de una persona, nosotros como Argentina, ¿no? Me estoy refiriendo cuando hablamos nosotros, Argentina sabiendo que esa persona en el país que está pidiendo su extradición puede ser sometido a algún tipo de tortura, de desaparición, de esclavitud, etcétera, etcétera, bueno, está permitido de alguna manera negarlo, por supuesto, con los fundamentos atendibles del caso, ¿no? Con la seriedad que requiere tener un fundamento de esta naturaleza. Bien, yo les dije que los comités, igual que cualquier otro comité como órgano de tratado, digamos, de contralor de los tratados, son aquellos que van a recibir los informes que hacen los estados y van a analizar cuál es el estado de situación de ese estado respecto del tratado internacional que están llamados a proteger. El Comité contra la Desaparición Forzada de Personas realizó determinadas observaciones finales sobre el informe que presenta Argentina. Nosotros tenemos, dos tipos de observaciones. Por un lado, los comités muchas veces hacen observaciones que son más o menos lo que son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, los estados le requieren que se expida respecto de una cuestión y ellos hacen una especie de interpretación de una determinada norma. Entonces, los comités tienen, por un lado, observaciones generales que dictan, digamos, no de una manera continua, sino cuando se requiere, cuando amerita el caso, donde tratan de aclarar la interpretación de alguna norma de un tratado, ¿sí? Esa es una observación general de un tipo. Y por otro lado, hacen observaciones generales finales que se refieren a los informes que presentan los estados respecto del cumplimiento del tratado, ¿sí? Generalmente, digamos, los estados presentan el informe, el comité los analiza, hace determinadas recomendaciones, el estado contesta las mismas. Bien, hay todo un proceso, y luego dicta su informe final, ¿sí? Su observación final, perdón. Esa observación final del Comité sobre Desaparición Forzada de Personas es del año 2013. Yo quiero que ustedes sepan que Argentina siempre estuvo muy rezagada
muy rezagada respecto del cumplimiento de la presentación de los informes en materia de derechos humanos. No hace mucho tiempo en la historia que comenzaron, digamos, de alguna manera a tratar de ponerse al día. Entonces, la observación, la última que yo les menciono respecto a la desaparición forzada de personas es del año 2013. En el año 2013, el comité, al hacer la observación final de Argentina, lo primero que dice es que se alegra enormemente que Argentina haya ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales en materia de derechos humanos que ha dictado, digamos que se han, que han emanado de Naciones Unidas con sus diferentes protocolos. Inclusive el Estatuto de Roma, ¿sí? El Estatuto de Roma, y ellos celebran que Argentina haga esto. También, por supuesto, que reconoce, que haya reconocido la competencia del comité. Digamos, en principio va a decirle a Argentina qué cosas ha hecho bien Argentina, ¿sí? Esta es una de ellas, haber suscrito todos los tratados internacionales, adherido, ratificado en materia de derechos humanos, esto está muy bien visto. También dice, celebra determinadas medidas legislativas que ha tomado Argentina, porque ustedes saben que los países cuando adhieren, ratifican un tratado, tienen obligaciones legislativas, administrativas, judiciales, de cualquier índole, que tengan que hacer cualquier tipo de modificación en ese sentido para dar cumplimiento con el tratado. Entonces dice, está muy bien que hayan hecho, por ejemplo, la ley 26.394 de reforma de la justicia militar. Eso está muy bien aceptado. La regulación del Banco Nacional de Datos Genéticos, eso también está fantástico. Todo lo que tiene que ver con el régimen de ausencia por desaparición forzada, ¿sí? Que es la ley 24.321, y las diversas leyes de reparación en ese sentido. O sea, todo eso está genial, pero hay determinadas cuestiones que preocupan y que recomienda el comité. ¿Cuáles son las cuestiones en las que estamos en Orsay, diríamos? Tiene que ver con determinadas cuestiones que hacen a adoptar medidas de aplicación, digamos, más bien rápida, medidas que tengan que ver con aplicación directa de la disposición, de las normas del Tratado Internacional. Porque por ahí la aplicación de este tratado no es de manera uniforme en todo el territorio, ¿sí? Es decir, si bien, por supuesto, que es una norma que está contenida en la Constitución Nacional y de aplicación a todo el territorio nacional, a veces las interpretaciones o a veces la aplicación no es tan directa en el ámbito de todo el territorio, o por lo menos en todas las provincias. Dice, está muy bien que hayan tipificado la desaparición forzada de personas, pero entienden que la aplicación del delito de desaparición forzada presenta algunas dificultades en la práctica. Y entonces lo que quiere es que realmente el Código Penal pueda ajustar y tipificar este delito como corresponde, de manera tal de que no haya que dar, digamos, tanta vuelta, ¿sí? Y que también tenga un sentido bastante amplio en cuanto a abarcar a las responsabilidades, ¿sí? Porque a veces se tipifica el delito y se hace responsable a lo mejor al autor de manera directa, pero la responsabilidad puede ser mucho más amplia. Hay una cuestión que preocupa al comité, y preocupa porque ha habido mucho avance en investigaciones, ha habido mucho enjuiciamiento de personas responsables, y digamos, lo hace con conocimiento de causa, que muchísimas personas que son víctimas de desaparición de personas, sigue habiendo en Argentina desaparición forzada de personas, y que muchos de ellos son jóvenes que están en situación de extrema pobreza, o jóvenes que están marginados de la sociedad. Entonces, se hacen utilización por ahí de métodos policiales de manera violenta, o se hace utilización de una detención arbitraria, y
se utiliza la desaparición forzada de personas para encubrir delitos y procurarse impunidad, ¿sí? Acá tienen un rol fundamental las fuerzas de seguridad. Muchas veces los organismos internacionales han instado a la República Argentina en que trate de modificar, esto lo he dicho para cualquiera de las situaciones que venimos hablando, desaparición forzada, tortura, esto ha sido de manera reiterada, que hay que tratar de establecer algún circuito educativo que de alguna manera concluya con toda una tradición, ¿sí?, de modo de comportamiento que tienen las fuerzas de seguridad, que obviamente las han heredado, es una cuestión cultural, ¿sí?, heredada en cuanto desde la época de la dictadura militar. Esto no es que desaparece de la noche a la mañana, pero sí hay que bregar, y de esta manera, digamos, la única forma por ahí de poder tratar de revertirlo es la búsqueda de formación de las fuerzas de seguridad en este sentido. Entonces, lo que tiene que hacer Argentina es combatir de manera eficaz la desaparición forzada de personas, las formas contemporáneas de desaparición forzada de personas, porque ya no es esa modalidad que utilizaba la dictadura militar, pero sí puede ser una modalidad similar que utilizan las fuerzas de seguridad. Esto le preocupa sobremanera al comité y ha tratado en reiteradas oportunidades de que Argentina ponga foco y acento en estas cuestiones. Otra cuestión, dice, que preocupa es el tema de, por supuesto que reconoce como muy bienvenido toda la investigación que se ha hecho respecto de la violación de derechos humanos en la época de la dictadura militar, porque esto sí es algo que realmente ha quedado establecido en la República Argentina y todavía de hecho no ha terminado. Pero lo que preocupa al comité es que nos quedemos centrados solo en eso y que nos olvidemos o nos alejemos de las situaciones que pueden continuar dándose sin que estemos en época de dictadura militar. Entiende que por ahí el tema de la desaparición forzada debería quedar a mano de órganos que estén capacitados y formados para eso, porque es digamos, un delito con características muy especiales, muy particulares, que requiere seguramente de una capacitación especial también para tratar para esta temática. La insuficiencia de las medidas de protección específicas a testigos privados de libertad, ¿sí? Esto es también una cuestión que preocupa al comité, y uno de los casos que menciona es precisamente esto, el caso ejemplar de desaparición forzada del testigo Jorge Luis López, aún no esclarecido, que sigue teniendo en la actualidad un efecto intimidatorio sobre otros posibles testigos. El tema del dictado, de la norma, digamos, de la protección de testigos, tiene que ver con esto, que para que podamos avanzar en una investigación y que las personas que actúan como testigos puedan hacer, digamos, expresar su declaración de manera con tranquilidad, ¿sí?, con debida protección, hay que arbitrar medidas para ello. Si no, seguramente estamos en una situación donde la amenaza y la intimidación, aunque no se provoque de manera directa, ante este tipo de hechos obviamente sigue estando presente, ¿sí? Otra de las cuestiones que preocupa al comité es la observancia de utilizar mucho el tema de la privación de la libertad, ¿sí? Utilizar mucho esta figura de detención por las dudas, ¿sí? Todo esto de prisión preventiva, que nosotros tenemos ese título dentro de la normativa interna, es un recurso que hay que utilizarlo como última ratio. Digamos, no hay que hacer abuso de la prisión preventiva, y la prisión preventiva debe ser una medida extraordinaria.
lo que dice el comité es debe utilizarse solamente para los delitos de flagrancia, no podemos utilizarla a diestra y siniestra, porque de esta manera estamos violentando, por supuesto, las pautas del tratado internacional de manera indirecta, ¿sí? No hay que hacer uso de esta figura de manera sin límite alguno, porque esto a su vez genera toda una cuestión que preocupa después al Comité contra la Tortura, como es la sobrepoblación de las cárceles, ¿sí? La falta, digamos, de medidas de lugares de detención donde hay una superpoblación o detención en lugares no aptos para la detención. Entonces es como, va de la mano, todo el tema de la desaparición forzada va de la mano con la Convención contra la Tortura. Yo les diría que muchas veces una se retroalimenta de la otra, por eso es que nosotros lo vemos, digamos, en este módulo de manera conjunta. Si alguien estuvo preso, no le dictan más prisión, por lo menos en cuenta que no hay elemento, le correspondería por estar privado un tiempo, y probablemente pueda iniciar algún tipo de acción. Habrá que ver, lo que tendrá que probar probablemente esa persona es si hay una investigación absolutamente errónea o si de alguna manera no hubo nunca elementos que pudieran persuadir al juez de dictar una prisión preventiva, ¿sí? En tal caso, ¿a quién se le iniciaría? Claro, exacto, al Estado. Sí tiene previsto, ustedes van a ver en la Corte Interamericana, en la Convención, perdón, Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, está prevista la figura de la acción de indemnización o el pedido de indemnización a los estados cuando ha habido un error judicial. Se llama así, error judicial, cuando se condena a un individuo por error. Bueno, este es el caso García Belsunce, ¿sí? García Belsunce, sin duda alguna, va a iniciar una acción contra el Estado por haber estado no solamente detenido, condenado, privado de libertad, y bueno, y ahora después dejado. Habría que, por supuesto, ver con detenimiento la sentencia y estudiar todo el proceso. Si no hubo en un primer momento elementos suficientes, porque muchísimas veces hay elementos que luego se van diluyendo con el transcurso de la investigación. Es muy raro que el juez dicte una prisión preventiva sin tener nada, digamos, porque se le ocurra, ¿sí? Habitualmente tiene elementos que ha ameritado para dictar esta prisión preventiva. No lo hace así a rajatabla. En Estados Unidos está lleno de esos casos, así nos ven. Sí, exacto, exacto. Sí, exacto. En Argentina también. Pero bueno, el tema es... pero no tenemos series. No tenemos para series. ejemplificarlo. Sí, tal cual. Pero por eso es que, digamos, de alguna manera la intervención de los organismos internacionales lo que hace es abrir los ojos, poner en alerta continuamente a los estados que han suscrito el tratado para que, digamos, sepan que cualquier error que cometan o cuando hacen un uso indebido del poder, obviamente puede llegar a ser después tener que pagar, ¿no?, las consecuencias debidas por esa actuación. Una de las cuestiones que preocupaba al comité y que a veces tenía que ver relación con esto de la desaparición forzada es el tema de trasladar a los detenidos de un lugar a otro, porque muchísimas veces esto da lugar a desaparición forzada, aunque a ustedes no les parezca, aunque ustedes no lo crean, el traslado de un lugar a otro. Entonces, lo que se intenta es que el detenido esté en un lugar y solamente sea trasladado por cuestiones extraordinarias, porque para estar más cerca de la familia, porque el lugar de detención al cual va a ser trasladado es más apto, pero digamos, hay que tratar de evitar, dice el comité, estos traslados, sobre todo sin conocimiento de la familia, de los abogados, de la persona privada de libertad, porque puede dar lugar a esto. Otra cosa que preocupó al comité es la falta de un registro informatizado y uniforme, ¿sí?, que cubra las personas responsables de efectuar el registro en comisarías y en centros de detención. Es decir, hay que contar con detalles, con datos precisos de cuáles son las personas encargadas
de todas estas cuestiones, para que obviamente el día de mañana ningún integrante de la fuerza de seguridad pueda lavarse las manos, ¿no? Esto es bien claro. El tema del monitoreo de los centros de privación de libertad es algo que también entiende el comité que tiene que hacerse, y esto tiene que ver mucho con un gran periodo vivido por nuestro país sin estadística. No había estadística en nada y en esto menos. Entonces, realmente es algo que trajo como serias consecuencias, ¿no? Al tema de, digamos, alimentó un poco el tema de la desaparición forzada, cuando no hay registros claros a los que podamos recurrir. Toma con gran satisfacción el tema de que haya una reparación a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, que esto sí ya está establecido, esto es hasta diciembre del año 83, está cubierta la legislación a nivel interno para las víctimas de desapariciones forzadas. Pero lo que dice el Estado es que tiene que haber alentar a continuar los esfuerzos para velar que el sistema en realidad garantice a todas las víctimas de desaparición forzada de personas, no solamente por este periodo, ¿sí? Al que nosotros realmente le hemos dado una gran importancia porque por supuesto lo ha merecido y la cantidad de desaparecidos de esa época así lo verita. Pero dice el comité, en realidad nos parece muy bien que hayan hecho esto, que lo sigan haciendo, pero todo lo que tiene que ver con reparación, lo que tiene que ver con verdad, lo que tiene que ver con indemnización rápida y justa, corresponde absolutamente a cualquier víctima de desaparición forzada y no solamente a las personas abarcadas en este periodo. Otro tanto ocurre con el tema de la ley de desaparición, ¿no? Forzada, que también por ahí poder ampliar para que en caso de que se necesite el cobro, la percepción de algún tipo de reparación, habitualmente esto se hace para o percibir indemnizaciones o pensiones y reparaciones económicas para la familia de los desaparecidos, que es realmente una ayuda muy importante. Yo les hacía mención la clase pasada que muchas veces las personas desaparecidas son por ahí los sostén de familia, y esto obviamente descalabra no solamente por la cuestión emocional, sino también por la cuestión material de imposibilidad de sostenimiento de las familias. Bien, esto en materia de desaparición. ¿Qué quiero que sepan respecto de la Convención contra la Tortura? La Convención contra la Tortura es del año 1986, o sea que es bastante antigua para ustedes. Inmediatamente se adhirió a Argentina terminada del advenimiento de la democracia en el año 83. Esta Convención contra la Tortura se denomina Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y o penas inhumanos y degradantes. Y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. ¿Por qué? Porque la tortura por ahí es algo donde es como una palabra muy fuerte, ¿sí? Pero hay otro tipo de actuaciones que son malos tratos y luego desembocan en la tortura, o son acciones que preceden a la tortura, ¿sí? En la época de la dictadura militar, obviamente, esto era algo absolutamente natural y habitual, pero no por ello hoy deja de hacerse. No por ello hoy deja de hacerse. Hoy también hay muchos malos tratos, y muchos malos tratos que inclusive el Comité contra la Tortura ha entendido que deberían calificarse como tortura y no como malos tratos, ¿sí? Porque por ahí se entiende que ustedes deben haber escuchado una figura que se llama premios ilegales, ¿sí? Cuando actúan por ahí las fuerzas de seguridad de una manera errónea. Lo cierto es que esos apremios ilegales por ahí podrían tipificarse como malos tratos o tortura y no solamente como apremios ilegales. Esto es lo que ha dicho el comité. ¿Qué me interesa que conozcan de esta comisión? Por supuesto que es la tortura. La tortura es infringir algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento. Ese sufrimiento tiene que ser grave, por supuesto, ¿no? Y estamos hablando de un dolor, de un sufrimiento que puede ser físico o puede ser mental,
sea que no solamente estamos refiriéndonos por ahí a cuestiones físicas que son las más habituales, sino que hay otro tipo de sufrimiento mental que también obviamente puede ser calificado de tortura. Digamos, la acción de torturar tiene un objetivo para que sea calificada como tortura, y es que esa persona, lo que intenta el torturador es obtener una confesión de parte del torturado, ¿sí? O una información, o castigarla por algún tipo de delito, de discriminación, pero en realidad ese es el objetivo, ¿sí? Lo que, por supuesto que para que sea tortura, ¿qué tiene que existir? ¿Quién tiene que estar por ahí dando vueltas? Participación del Estado. Exacto, tiene que ser un funcionario público o tiene que ser alguna otra persona que de alguna manera esté avalada, ¿no? por el Estado en el ejercicio de sus funciones, a instigación suya, obviamente con el consentimiento, con la aquiescencia de parte del Estado. No se considera tortura a los sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona es privada de libertad y sufre una condena de privación de libertad, obviamente esto es absolutamente tremendo, provoca dolor grave, sufrimiento y sufrimiento mental, pero en ese caso no estamos hablando de tortura, porque eso fue, digamos, una sanción donde se respetó un legítimo proceso y se corroboró la comisión de un delito que traía como consecuencia la pena de privación de libertad. ¿Sí? Para que sea tortura estamos hablando de algo que no tiene que ver con esto, pero también estamos hablando de pasar del cumplimiento de la sanción a otras acciones que realmente no están contempladas en la sanción. Cuando hace abuso el servicio penitenciario de su poder con el recluso, también puede ser tortura, ¿sí? A pesar de que esa persona está cumpliendo legítimamente una condena. Pero digamos, hay que distinguir de a qué nos referimos con tortura y a qué un sufrimiento que a pesar de que sea grave, no está relacionado con la tortura. El tema es que la tortura, por supuesto, va a condenar a la persona que lo comete y a todos los cómplices que puedan estar a su alrededor o que pueden contribuir para que este delito se lleve a cabo. El delito contra la tortura tampoco, digamos, puede ser motivo de circunstancia excepcional, no podemos echar mano de, estamos en estado de sitio, entonces puede que se cometa tortura, ¿sí? Esto también lo establece la Convención. El tema de la extradición es también algo muy importante, porque se brega para que no sean extraditadas personas hacia un país que, aunque sea su país de origen, se pueda con certeza cometerse actos de tortura. Y para ello el Estado que se niega a la extradición va a hacer todo un estudio de la situación para cerciorarse y tener los fundamentos lógicos de que esto pueda llegar a ocurrir, obviamente, ¿sí? No es que decía, a mí me parece que allá están cometiendo actos de tortura, no, tiene que tener los datos concretos y precisos para poder echar mano de esa excepción. El Comité contra la Tortura forma parte de uno de los órganos de Contralor, la Convención contra la Tortura ha creado el Comité contra la Tortura, que por supuesto es el que se encarga de de monitorear el cumplimiento de este tratado, al igual que lo hace el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas. En este caso de la tortura, digamos, lo distintivo es que contamos con un protocolo adicional a la Convención contra la Tortura, que es relativamente nuevo, ha entrado en vigencia yo creo que, si no es del año 2014, hace muy poquito tiempo, que es el que crea el Subcomité contra la Tortura. Y la diferencia que tiene, digamos, o qué quiso aportar este protocolo facultativo, este protocolo adicional, que este subcomité contra la tortura tiene como función la visita a los lugares de detención o la visita a los lugares de privación de la libertad.
porque yo les reitero permanentemente de que esto es muy habitual en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, estos delitos también pueden llegar a darse por ahí en instituciones, ahora menos, porque gracias a Dios contamos con una ley de salud mental que intenta la no hospitalización de las personas con padecimientos psiquiátricos, pero en alguna época también ocurrían este tipo de acciones en los centros de privación de la libertad, pero por cuestiones psiquiátricas, digamos, no por comisión de delitos, sino porque la persona estaba con una enfermedad psíquica, y también ocurrían estos actos de torturas o malos tratos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de tortura y de malos tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, también tienen que poner el foco en esto, a pesar de que habitualmente se siguen cometiendo en los centros de detención. Les decía que cuando nosotros hablamos de observaciones, respecto del subcomité, les decía que tenía como función la visita a los lugares de detención y cumple con una función muy importante, porque primero, el Estado tiene que permitirle, si adhiere al protocolo, tiene que permitirle la visita, ¿sí? No puede negarla. En muchísimas ocasiones estuvo negada inclusive la visita del procurador a los centros donde había menores detenidos, ¿sí? Esto por supuesto que no puede darse, ¿sí? A nosotros al suscribir el protocolo adicional a la Convención contra la Tortura. Pero lo interesante es que las personas que forman parte del subcomité contra la tortura, que van a ser personas obviamente de una moral muy chequeada, digamos, de personas de mucho renombre, de mucho conocimiento en materia de derechos humanos, permiten que tengan entrevista con las personas privadas de libertad en forma privada, ¿sí? Y sin testigos, o sea, de manera tal de que ellos puedan realmente llegar, dialogar en profundidad con esa persona y conozca cuáles son las condiciones de detención, ¿sí? Porque si tenemos testigos, si estamos presentes por ahí de algún integrante del servicio penitenciario, pasa un poquito como los que les mencioné hace un ratito, de que no existe protección. Entonces, al no haber protección, probablemente esa persona no puede explayarse en contar qué es lo que realmente está sucediendo en el ámbito de donde está cumpliendo su encierro. Profe. Sí. ¿Se sabe cada cuánto viene los miembros de este subcomité? En general lo hacen una vez al año, no necesitan, en general lo anticipan, pero pueden venir sin tener que, digamos, para que no se prepare la situación, ¿sí? Y la verdad es que tiene que los integrantes las autoridades del lugar donde van a visitar les tienen que permitir el ingreso, porque también es una pauta que está establecida al adherir al protocolo. Es decir, no para que preparen, para que esté todo bonito como limpiamos la casa para recibir visitas, ¿sí? ¿No se encarga de visitar todos los penales? Sí, también, Mariano. Hay una persona, y en general quien visita todos los penales fundamentalmente es el juez, ¿sí? El juez de ejecución penal. Vieron que hay un juez de garantías, yo no sé si ustedes están viendo penal, pero hay un juez de garantías y un juez de ejecución penal que es el que controla el cumplimiento de la pena. Tiene que visitar, de hecho visita, es obligación, y la Procuraduría General, por supuesto que los tiene en este sentido muy cortitos, lo hacen de manera mensual, creo yo, tienen esa obligación. Lo que intenta es tanto el Comité contra la Tortura como el Subcomité contra la Tortura, es que se cumplan con principios mínimos internacionales. ¿A qué me refiero con principios mínimos internacionales? A que se cumplan las reglas que emanan de Naciones Unidas. Nosotros adherimos a los tratados internacionales, pero de manera permanente Naciones Unidas trabaja a partir de sus grupos de trabajo, dictando normativas a las cuales también adherimos, y si bien pueden, digamos, no es que sea un tratado vinculante, pero si estamos dentro del sistema es más que obvio que lo tenemos que cumplir. Y en materia para evitar, por supuesto,
sufrido la tortura o desaparición o cualquier otra situación que violente la integridad física o mental de las personas privadas de libertad, Naciones Unidas ha dictado 3 tipos de reglas. Las reglas de Mandela, las reglas de Tokio y las reglas de Bangkok. En las reglas de Mandela, digamos, si a alguno le interesa, por supuesto que puede indagar respecto de esto, pero en forma genérica, lo que dicen las reglas de Mandela es establecer los presupuestos mínimos de las personas privadas de libertad. Digamos, ¿cuáles son los derechos mínimos de los reclusos? ¿Sí? ¿Cuáles son las pautas mínimas? Es desde cómo tienen que ser tratados a cómo tienen que respetarse los derechos que siguen vigentes, que no sean los de privación de libertad. De cómo tienen que ser los lugares que habitan, ¿sí? Inclusive en cuanto hasta superficies, como digamos, qué se admite, qué cantidad de personas privadas de libertad puede estar en un cuarto de 4x4. Por otro lado tenemos reglas que también debemos cumplir, que son las reglas de Tokio, y son las que nos hablan de todo lo que tiene que ver con medidas privativas de libertad alternativas, medidas, mejor dicho, alternativas a las privativas de libertad. Hay toda una movida en ese sentido, porque se entiende que el sistema está absolutamente colapsado y a lo mejor no ha dado los resultados esperados, el tema de la privación de libertad. Entonces hay que tratar de buscar otro tipo de medidas alternativas que de alguna manera favorezcan a dar cumplimiento con este artículo de la 18 de la Constitución Nacional y que la persona privada de libertad realmente la podamos volver a recuperar. E insertar en la sociedad como corresponde. Y por otro lado también están las reglas de Bangkok, que les va a hablar a ustedes sobre los presupuestos mínimos de las privaciones de libertad y de las medidas alternativas a la privación de libertad referidas a las reclusas mujeres. ¿Sí? O sea, todo este compendio de normas tiene que dar cumplimiento en la República Argentina y en muchas de ellas por ahí no ha hecho bastante caso omiso. Argentina presentó sus informes, yo les diría que bastante más tarde, si no lo hizo como 13 años más tarde creo que presentó los informes, con lo cual estamos siempre, les decía, en offside, ¿no? En este sentido. Pero bueno, cuando dicta las observaciones generales, las observaciones finales, el Comité contra la Tortura, lo hace saber esto Argentina. Argentina demoró más de 10 años en establecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los informes los presentó en el año 2015, 13 años después que el comité emitiera las observaciones finales a la última rendición que Argentina había elevado. Vieron de idas y vueltas, que yo decía, el Estado presenta el informe, recoge la observación, la recomendación que hace el comité y hace la devolución. Bueno, se tomó un tiempito para hacer la tarea que le había encomendado el comité. El quinto y el sexto informe de Argentina hizo la observación de manera conjunta en el año 2017, ¿sí? El comité. Y vio aspectos positivos, que por ahí también es importante que ustedes tengan en cuenta, porque no todo es negativo, ¿sí? Algunas cosas hacemos bien o intentamos hacer bien. ¿Qué cosas positivas vio el comité? El dictado de la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Eso es algo que fue muy bien visto por parte del comité. La creación de un sistema nacional de prevención de la tortura, ¿sí? La introducción de la figura de desaparición forzada en el Código Penal. La introducción de la figura del femicidio. Todas estas cosas son cosas positivas que ha hecho Argentina. La ley de salud mental, la nueva ley de salud mental, ¿sí? Que habla de la desmanicomialización. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto también, por supuesto, fue muy bien visto por el comité.
El hecho de que creara un fondo especial de lucha de violencia de género, o la creación de la línea telefónica del 144 en Nación, ¿sí? Para poder de alguna manera poner un freno a esta situación. El reconocimiento y protección del refugiado. Todas estas son leyes, ¿sí? No importa que conozcan el número, pero bueno, digamos las figuras que por ahí son relevantes. Y lo que sí también le pareció interesante es la creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte tiene una oficina de violencia doméstica que realmente funciona muy bien, sirvió también de antecedente muy importante para manejar y continuar investigando respecto a esta cuestión. Todo lo que tiene que ver con el programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica también es algo positivo, y todo lo que tiene que ver con el programa de justicia 2020, ¿sí? Que lo que intenta obviamente es tratar de buscar la aplicación de penas, de medidas alternativas a la privación de libertad. La creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Fernando Ulloa. Eso le pareció fantástico. Sin embargo, por ahí la objeción que tiene el comité en este sentido es que ese centro se ocupa solamente de las víctimas de violación de derechos humanos durante la época de la dictadura militar. Entonces, ¿por qué no hacerlo abarcativo al resto? También le pareció fantástico el decreto que estableció la desclasificación de toda la información vinculada con las acciones de las Fuerzas Armadas en el periodo 1976-1983. ¿Qué preocupa o qué cosas dice hay que modificar? Bueno, una de las cosas que hay que modificar es el tema del delito de tortura, que está incluido en el 144 ter del Código Penal, y que entiende que, digamos, la redacción hace como que sea bastante difícil poder extender a los cómplices o a otros individuos que actúan, vieron, que no sea en forma directa. Esa es una objeción que tiene. ¿Qué otra objeción hace? El tema de las torturas y los malos tratos en los centros de detención. Esto está, obviamente, lo tiene bien claro el comité, lo sabe, tiene su información muy veraz respecto del tema, y dice que además, por supuesto que esto surge de todas las informaciones que denuncian la práctica de tortura y maltrato en los distintos ámbitos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Las rutinas del personal penitenciario, obviamente está dentro de esto, arrastra todo un peso histórico, lo que se pretende, digamos, es tratar de revertir esto. Los malos tratos en el ámbito institucional también. Ustedes saben que deben haber escuchado que cuando los reclusos ingresan al sistema penitenciario se les da lo que se llama el bautismo de bienvenida, ¿sí? Que no quieran ni saber a lo que son sometidos en ese bautismo. Obviamente, este tipo de prácticas, como tanto la asfixia con bolsas, tortura en los oídos, en tobillos, en planta de los pies, todo ese tipo de comportamientos que muchísimas veces se siguen cometiendo, no es algo que haya quedado en la época de la dictadura militar. Esto preocupa y obviamente es lo que hay que revisar, y a lo mejor con la colaboración del subcomité contra la tortura esto puede también tratar de revertirse. El tema de los traslados arbitrarios de detenidos, que yo les hice mención hace un ratito, es algo que también preocupa, porque es como una especie de castigo encubierto, dice el comité, ¿no? En realidad hay como episodios de violencia entre los detenidos que a veces es como que los sacan de ese lugar para que no les genere más situaciones incómodas. Por supuesto que la recomendación que hace tiene que ver con advertir de manera pública que existe prohibición contra la tortura y que quien cometa dicho acto será responsable, ¿sí? Digamos, crear una conciencia en este sentido. Tratar de que no haya tanta demora en los procesos para poder indagar las situaciones de tortura. Tratar de ser muy cuidadoso en el tema de los registros personales, vieron cuando se va a hacer las visitas a las personas privadas de libertad, dando cumplimiento con lo que se denominan las reglas de Mandela, ¿sí? Los detenidos tienen que permanecer en establecimientos lo más cerca posible de sus hogares, esta es una recomendación del comité.
y le pide e insta al Estado a que arbitre medidas para transformar el servicio penitenciario, de manera que se trate de evitar que en dicho sistema se sigan cometiendo este tipo de actos. Preocupa la violencia policial, por supuesto, y particularmente en lo que tiene que ver con menores, ¿sí? Preocupa, por supuesto, las detenciones arbitrarias, que por supuesto son sin orden de detención, y en este famoso averiguación de antecedentes, ¿sí? Lo que pide, obviamente, es que se traten de restringir las detenciones a situaciones que se usen para situaciones de flagrancia, y lo que dice el comité es: Argentina tiene que dar cumplimiento con todas las pautas que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio contra Argentina, que de esta manera va a quedar medianamente cubierta en las cuestiones. Bien, eso a grandes rasgos. Hay un tema que tiene que ver con los exámenes médicos que se les hacen a los reclusos, donde también es preocupación y puede ser motivo digamos, de malos tratos, y lo que pretende el comité es que haya una especie de división entre lo que es la atención de la salud con el sistema penitenciario, porque hoy por hoy las personas que controlan la salud de los reclusos forman parte del sistema penitenciario, ¿sí? Son médicos, pero forman parte del sistema penitenciario. Entonces, dice el comité, la mejor manera para evitar esto es que traten de ser dos sistemas separados y que no formen parte del sistema penitenciario, para que sean, de alguna manera, no violenten con sus prácticas o no se tengan ningún tipo de malos tratos. Sintéticamente, mínimamente, esto es lo que pretendo que ustedes conozcan a la hora del parcial, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Yo quiero tomarme solamente 2 minutos para decirles mínimamente qué ha sucedido con el trabajo que han realizado, el análisis del fallo FAL. Fue un análisis, realmente era muy simple, pero es para que ustedes puedan internalizar cuál ha sido la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay quien puso Corte Suprema de Justicia, no sé, de Estados Unidos. Desconozco qué es lo que puede haberlo llevado a tener esa confusión. Entiendo que no leyó mucho el fallo, quien puso eso. Otras 2 cosas que le quería decir era: hay 2 personas que yo no voy a decir los nombres, pero ellos saben con certeza total y absoluta que no cuentan con nota porque son 2 trabajos idénticos. Chicos, yo digamos, me pueden pasar por sonsa sin duda alguna, pero tengo varios años en mi haber, y me he tomado el trabajo de leer uno por uno de los trabajos que ustedes han hecho. Me llevó muchas horas leerlos. Seguramente puedo no haber detectado, se me pueden haber pasado porque ocurre, no, digamos, no soy una luz que no se me pase nada, pero hubo 2 personas que van a saber quiénes son, porque no tienen la nota y han presentado el trabajo, y son 2 trabajos idénticos. Entonces, por supuesto que se los voy a dar por no presentados. Si tienen intención de rendir el parcial, tienen que tener este trabajo presentado, así que les voy a pedir que me lo manden por mail, cada uno como corresponde. Mi mail es anagonzalez5526@gmail.com. Hay otra persona hay un par de personas que no presentaron los trabajos, ¿sí? Y que entonces necesito decirles que si no los presentan, probablemente el doctor Farinella no les deje rendir el parcial. Hay una persona que me dijo que había tenido como algún inconveniente en el sistema. En realidad, yo recibí un trabajo en blanco, un Word en blanco, por ende tampoco está presentado ese trabajo. No creo que haya habido ningún tipo de formato, error en el formato y demás, o en la lectura, porque es un Word, pero es un Word en blanco.
a lo mejor tuvo algún inconveniente para subirlo al campus, eso puede ser entendible, pero también le voy a pedir que me lo mande a mi correo electrónico, porque yo creo que ya a esta altura, como está cerrado, ya no les permiten el ingreso de trabajo a través del aula virtual, tengo entendido eso. ¿Qué otra cosa? Hay alguien que consignó erróneamente, pero quiero que no cometa el error por ahí en el momento del parcial, si hay alguna pregunta al respecto, que consignó artículo 68 del Código Penal, y no es 68, es precisamente al revés, debe haber sido probablemente un error de tipeo, es el 86. Y el inciso que les habla, digamos, que está en discusión, es el inciso 2. ¿Sí? Es el inciso 2. Por supuesto que el 1 tiene mucho que ver porque un gran porcentaje de los miembros de la Corte dicen esto trae aparejado, digamos, una cuestión a la salud de la víctima de violación, pero está centrado fundamentalmente en el 2. A ver qué otra cosa les quería comentar. Bien. Hay alguien o un par de ustedes que mencionaron, pero como la violación no es, no está tipificado como delito, está dentro de las excepciones, o está dentro de la aceptación. En realidad no es tan así, ¿sí? Tuvimos que llegar al año 2012 al caso Fall, que hoy por hoy a ustedes les parecerá algo totalmente arraigado, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que definir esta situación, porque hasta ese momento un médico matriculado no provocaba ningún aborto, aunque estuviese dentro de las excepciones, ¿sí? Entonces fue necesario que la Corte diera esta instrucción de manera tajante y precisa para que pudieran los médicos estar tranquilos con su responsabilidad, ¿sí? Perdón que le interrumpa, sigue pasando, aunque estén avalados los abortos, sigue pasando que no los realizan. Seguramente, y mucho más en los establecimientos públicos, sin duda. Sí, sí, sin duda. Bien, ¿quieren alguna consulta? Si no, ya damos por concluido. No, bueno, profe. Bien, con esto me despido. Ha sido un gusto compartir con ustedes este cuatrimestre. Espero que les vaya muy bien, que les vaya bien en el parcial. Estudien, traten de no copiarse, porque en realidad el copiarse es malo para ustedes. Para nosotros ya no nos pone ni nos quita, esa es la realidad. Pero necesitamos que egresen con los conocimientos mínimos, y necesitamos que egresen con un criterio en materia de derechos humanos bien internalizado, ¿sí? Porque de eso se trata, si no, no estaríamos dando esta materia. Que tengan ustedes muy buenas tardes y que les vaya muy bien, ya nos cruzaremos alguna otra vez en la vida. Hasta luego. Muchas gracias, profe, un gusto. Gracias, profe, un gusto. Gracias. Saludos. Adiós.